de Cúcuta por apoyar desde la iniciativa de Clúster de Turismo Norte Mi Destino, está plan de fortalecimiento al sector hotelero y turístico del norte de Santander, que hemos venido realizando una serie de capacitaciones a lo largo del mes de julio y de agosto, con el fin de llevar a ustedes esas herramientas, nuevas tendencias, actualidad, sobre todo lo que tiene que ver con la operación hotelera. En esta tarde les queremos compartir la información sobre todo lo que tiene que ver con reglamentaciones, resoluciones, normas, todo lo que está vigente y que ustedes deben tenerlo pues muy actualizado, muy presente siempre para evitar inconvenientes legales. Para eso nos acompaña en esta tarde la doctora Claudia Barreto, quien es la directora jurídica de Cotelco Colombia, y que pues nos va a compartir todos sus conocimientos y pues va a estar aquí acompañándonos en esta hora y media o 2 horas con toda la información referente pues a este tema. Muy buenas tardes, doctora Claudia, bienvenida. Pues acá siempre extrañándola mucho y sabiendo que todo lo que usted nos comparte y todo el trabajo que ustedes vienen haciendo desde el área jurídica nacional en pro de la hotelería del país. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Me permiten un momento, por favor? La doctora Claudia tiene un problema con el audio. Deme un minuto, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, sí la escuchamos. Buenas tardes, ¿me alcanzan a escuchar, Sandra? Sí, señora, sí, sí se escucha. Sí la estamos escuchando. Perfecto. Voy a compartirles aquí la presentación. ¿Me confirman, por favor, que estamos viendo la presentación? Sí, señora. Sí, se está viendo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos al capítulo Norte de Santander. Muchísimas gracias por esta invitación. Lo mismo, por supuesto, a su junta directiva y a su directora ejecutiva, nuestra apreciada Sandra, a la Cámara de Comercio, también por apoyar con todos estos espacios al sector de alojamiento y hospedaje. Como les comentaba Sandra, en el día de hoy vamos a hacer un repaso de aquellos temas o puntos que se encuentran por ley determinados como obligatorio para que ustedes lo tengan en cuenta en esta reactivación económica. Lo primero, y para eso hemos traído este cuadro que creo que es mucho más práctico que venirle a traer unas diapositivas en PowerPoint, entre otros. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos señores, lo primero sea decirles que en términos generales la realidad es que no hubo eliminaciones normativas con ocasión al tema del COVID. Eso es hay una falsa creencia, digamos, que por el tema del COVID se
se eliminaron algunos requisitos básicos en lo que tiene que ver puntualmente con el ejercicio y desarrollo de la actividad hotelera. Evidentemente sí existieron o existen algunas normas que tuvieron algunos cambios, pero que fueron normas básicamente relacionadas con el tema para la prevención, mitigación o bueno, ya en la etapa que estamos de control de COVID, con ocasión, por supuesto, a todas las disposiciones que emitió la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entes a los cuales está adscrito Colombia. Entonces, lo primero que deben de tener en cuenta es eso, digamos, aspectos en donde cambios existieron fue en el aspecto de la salubridad y la higiene, en algunos temas en lo que tiene que ver con los temas financieros, más que financieros, en los temas relacionados con obligaciones financieras de cara a algunas resoluciones que emitió el gobierno nacional o instrucciones hacia la banca, especialmente en lo que tenía que ver con temas de refinanciación de obligaciones y algunas consideraciones en temas laborales, algunos decretos, pero es muy importante que tengan en cuenta que ninguno de los decretos, ninguna de la normatividad que o con ocasión a la emergencia económica, porque recuerden que estamos todavía en emergencia sanitaria, que es, digamos, la sombrilla, el paraguas. Y de ahí se desprendieron unas emergencias como la emergencia social, como la emergencia económica, etcétera, y de ahí es que se emitieron algunas disposiciones como los temas de los aislamientos, como los temas de las diferentes resoluciones de protocolos de bioseguridad, etcétera, algunos temas que tuvieron algún aspecto laboral, pero ninguna de la normatividad relacionada con los aspectos laborales dio lugar a temas como, por ejemplo, disminución de derechos laborales o que el COVID fuera justa causa para, el COVID o sus consecuencias fueran justa causa para despido o para la renuncia de ciertos derechos. No. Digamos que sí, en virtud a que como consecuencia de las disposiciones que se dieron o que se han emitido por el COVID, se dieron restricciones que dieron como consecuencia un tema de menos afluencia de turistas, menos afluencia de personas que utilizaran los hoteles y como consecuencia algunos suspendieron sus servicios durante esos meses y demás. Pues eso daba lugar a la aplicación de otras normativas que ya existían antes de COVID y todo en nuestra legislación, como el tema de la suspensión de los contratos, la negociación de jornada laboral, etcétera. O sea, nada de eso realmente era nuevo. ¿Qué fue así en materia laboral lo nuevo, digamos, que se vino con toda esta disposición? El hecho de permitir el preaviso para vacaciones con 2 días de anterioridad. En la legislación colombiana siempre había que notificar el tema de las vacaciones al empleado con no menos de 15 días, a menos que existiera un previo acuerdo. Y, por supuesto, todo el tema relacionado con el PAEF o el PAE. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, haciendo un resumen del tema de los requisitos documentales y operacionales, tenemos que tener en cuenta que en esta presentación que les vamos a compartir, no estamos haciendo referencia a requisitos de infraestructura como tal. Eso, digamos, corresponde a otra charla, si así se quiere, con ingenieros o arquitectos. Aquí nos vamos a referir estrictamente a aquellos requisitos que son ya de la operación, que ya tenemos construido nuestro establecimiento, alojamiento y hospedaje, o que ya se tienen montado y estamos en el ejercicio de la misma. Entonces, iniciamos, por supuesto, y aquí patrocina o apoya esta charla el ente que tiene que ver con el tema que vamos
a tocar, y es precisamente todo el tema de la inscripción y renovación en el registro mercantil. Ustedes saben que años atrás, antes de la expedición de la famosa ley 222 y antes de la expedición del actual Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, más conocido como Código de Policía, que yo montara mi actividad, iniciara mi actividad, y dentro de los 30 o 90 días siguientes a montar mi actividad, entonces yo la legalizaba. Eso hoy en día, desde hace muchos años, no es así. Hoy en día todo el que quiere tener en el ejercicio alguna actividad, y más de la naturaleza que estamos hablando, tiene que tener toda la documentación al día antes de iniciar el ejercicio, el desarrollo de la misma. Entonces es así como es obligatorio contar con ese registro mercantil. Esto se hace ante la Cámara de Comercio del punto que le corresponda al área geográfica donde tiene la instalación ese establecimiento de alojamiento y hospedaje. Por otro lado, tenemos que si ya sea persona jurídica o persona natural, ese establecimiento, guardando las proporciones, es como un hijo, ¿cierto? Entonces ese establecimiento tiene que estar identificado, y a eso se le llama la matrícula del establecimiento de comercio, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que una cosa es el certificado de existencia y representación legal, o el certificado que acredita la calidad de comerciante, tratándose de personas naturales, y otra cosa es ese registro, ¿cierto?, de ese establecimiento por medio del cual yo ejerzo las actividades que he manifestado cuando me registré como comerciante, o cuando están inscritas, o el objeto social que aparece en esa persona jurídica. Ambos se hace en la Cámara de Comercio. En el caso colombiano se establece un periodo máximo para hacer esa renovación una vez ya esté en el ejercicio, y es a más tardar el 31 de marzo de cada año. También tenemos que no ha variado las obligaciones de tener inscritos o renovado todo lo que tiene, renovado, no, inscrito y actualizado todo lo que tiene que ver con los libros oficiales que tiene mi actividad, desde aquellos que tienen que ver con actas hasta todos los temas que tienen que ver con la parte contable, todas las veces que se requieran. Esto se hace también ante las cámaras de comercio. Aquí nos hacen una pregunta, y si en relación con el tema de la renovación del registro mercantil, que si frente a este tema hay alguna norma actual vigente que eliminara las sanciones o multas por la extemporaneidad de la no renovación. La respuesta es no. La respuesta es que sobre ese tema, por el tema de la emergencia económica, lo que el gobierno sacó había sido ampliación del plazo para la renovación de registro mercantil, ampliación del plazo, pero realmente el gobierno no emitió ninguna normatividad que eliminara las sanciones por ese concepto, ¿cierto? Sí se pidió bajo el marco de la ley de emprendimiento, o la ley de pymes, como le conocieron, que expidió el gobierno nacional el año pasado. Se establecieron unos incentivos por esa renovación, especialmente para las MIPYMES. Entonces, de una u otra forma, esto incidió en algunas rebajas en esas tarifas, pero como tal, sobre la extemporaneidad y las sanciones que de ellos se conducen, actualmente no existe ninguna disposición vigente. Me supongo, Sandrita, que de pronto más adelante la Cámara de Comercio podrá exponerlo competente o explicarles cómo en materia de tarifas y demás, los parámetros actuales, o más que parámetros, las condiciones para que los que están vinculados pues conozcan los valores a cancelar.
También tenemos, bueno, aquellos que por sus temas del patrimonio y dependiendo del tipo societario que también tengan, es decir, se vinculan las dos cosas, tendrán que tener la obligación de registrar y de tener el revisor fiscal. Esto es una figura que cuando está por estatutos o por obligación de los temas patrimoniales de las compañías o dependiendo de los objetos adicionales que tengan el objeto social, tendrán también que registrar en la Cámara de Comercio. Si estamos en presencia de algún negocio cuya propiedad esté en otra entidad, digamos en un porcentaje de la cual tenga el control o se presuma el control, es decir, sea el socio accionista mayoritario, pues tendrán que hacer el registro de lo que se conoce como situación de control fiscal. Esto se hace ante la Cámara de Comercio y ante la DIAN. También tenemos, por supuesto, que es obligatorio, ya en temas tributarios y fiscales, es obligatorio que la compañía o el negocio, si es persona natural, tenga actualizado lo que tiene que ver con los datos del RUT. En ese orden de ideas, es muy importante que tengan conocimiento que aquellas entidades, aquellos hoteles que están bajo la figura de sociedades mercantiles, pues ustedes recuerden que los representantes legales también están obligados a actualizar su información para efectos de que también puedan hacer uso de las firmas electrónicas y de las firmas digitales. Las mismas actualizaciones que hacen ante el registro único tributario que es el mismo trámite que tienen que adelantar en el caso de las secretarías de Hacienda, en el caso de Cúcuta, pues municipal, ¿cierto? Para efectos de tener actualizada esa información. Tienen que recordar que cada vez que ustedes hagan alguna actualización de cámara, de información de Cámara de Comercio, como representantes legales, como revisores fiscales, ustedes a hacer las actualizaciones ante la DIAN y ante la Secretaría de Hacienda de dicha información. Bueno, también ustedes saben que están obligados con todo el tema de las autorizaciones de facturación y más ahora con el esquema de facturación electrónica ante la DIAN. Actualmente ya todos tienen que estar dentro del proceso de facturación electrónica, si bien es cierto, en el marco de la emergencia económica se expidieron algunos decretos que ampliaron los tiempos, ya prácticamente todos esos términos, esos plazos están vencidos y hoy en día casi todos, por excepción, con algunas excepciones, tienen que estar en el tema de la facturación electrónica. Si eventualmente ustedes manejan el tema de alojamiento y hospedaje con o tienen involucrado el uso de una marca o la autorización de alguna franquicia, ¿cierto? Por ejemplo, Holiday, por ejemplo, Intercontinental, ¿cierto? Mercure, bueno, los del grupo Accor, etcétera. Si alguno de ustedes tiene o hace uso y tiene esa figura, pues ustedes saben que deberán hacer el registro de esos contratos con esas o esos proveedores o con esos franquiciantes. Esto lo deben hacer ante la DIAN y muy especialmente, y cualquier otro tema de franquicias que manejen, muy especialmente si estamos hablando que pagos devenidos de ese uso de esa marca deben hacerlo al exterior. También ustedes están obligados a la inscripción y organización del RNT, el Registro Nacional de Turismo. Sobre este punto, recuerden que ya no hay ninguna excepción a ninguna de las categorías, de las subcategorías de alojamiento y hospedaje. Recordemos
que tratándose de alojamiento y hospedaje hay varias subcategorías, como son los hoteles, centros vacacionales, alojamientos rurales y otros tipos de alojamiento donde se encuentran los que vienen siendo las viviendas, apartamentos turísticos y los famosos hostales. Ya no hay ninguna exclusión o excepción para el tema. Aquí aprovecho para hacer un comercial, invitarlos a todos ustedes mañana, también a partir de las 2 de la tarde, en una conferencia que va a dictar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, su área del Viceministerio de Turismo, todo lo que tiene que ver con la nueva reglamentación de la tarjeta de registro de alojamiento. Recordar que el año pasado el Gobierno Nacional, el Congreso expidió la Ley 2068. En esa ley se hizo una modificación en esa tarjeta de registro. Antes se llamaba tarjeta de registro hotelera y era exclusiva de la categoría de hoteles. Eso cambió, se pasó la obligatoriedad para todas las subcategorías y por eso tienen todos ustedes que presten esos servicios independientemente del tipo de alojamiento y hospedaje que tengan, tendrán que ya iniciar con la aplicación de esa disposición. Hay un término perentorio para su implementación que vence en mayo del próximo año, pero pues el tiempo pasa muy rápido y realmente es un proceso de pruebas y demás. También ustedes saben, bueno, entonces sobre el RNT sí comentarles que el Gobierno Nacional en esa misma ley, en la Ley 2068, sí se eliminación de la sanción que ustedes saben, el que no haga la renovación del RNT dentro de los términos, la sanción que establece la norma de manera general es que se tiene que pagar un salario mínimo legal mensual vigente que iba destinado y que cobra el Fondo Nacional de Turismo, ¿cierto? Esa es la sanción. Con la 2068 se estableció que esa sanción por la no renovación de ese año 2020 se eliminara, pero con la condición de que se hiciera la respectiva renovación antes de marzo de este año, ¿cierto? Entonces, es una eliminación que estaba sujeta a que ustedes efectuaran la renovación oportunamente en este año. Luego tenemos la revisión, bueno, todo el componente sanitario, eso no cambió, al contrario, en muchos destinos veíamos que este tema por parte de las autoridades fue ampliado con ocasión a toda la situación de emergencia que se tiene. Por lo tanto, la revisión sanitaria efectuada por la Secretaría de Salud, generalmente en algunos municipios, aquí me perdonan que desconozco cómo es la dinámica en Cúcuta, pero generalmente en la mayoría de los municipios se delega, digamos, eso en los hospitales a cargo de la red de salud que le cobija la zona donde se encuentre. Seguramente aquí alguien me reporta que en Cúcuta lo tiene directamente la Secretaría. Bueno, esto no ha cambiado y ustedes saben que esto es uno de los requisitos que adicionalmente es vigilado, digamos vigilado, no, que hace parte de los requisitos que se contemplan dentro del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Eso viene por ley 9. Todo el tema de los permisos de bomberos, eso no ha cambiado. Sé que en algunas zonas y también en Cúcuta se presentó la situación de que por el tema de la emergencia y la restricción para salir y demás, se demoraron o hay demoras o atrasos en esas visitas para que les otorguen esos certificados. Pero, mis queridos señores, eso es un requisito que no se ha eliminado. Entonces ahí las recomendaciones es que hagan esas solicitudes con tiempo, de tal suerte que si hay demoras y demás, pues ustedes podrán acreditar que efectuaron la solicitud a tiempo antes de que se les venciera el certificado que tenían vigente. Recuerden que esto es anual. Aquellos establecimientos que tengan varios niveles, varios pisos y ello los obligue también a tener ascensores como transporte vertical, pues tienen que tener la obligación del famoso certificado
donde se acredite que esos ascensores han recibido o sobre esos ascensores se han efectuado los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos si fuera el caso. Entonces, a pesar de que muchos no conocen de esto no es una norma nueva, esto ya lleva algunos añitos y se exige precisamente por los lamentables incidentes que han ocurrido dentro o por desplome de estos aparatos, ocasionando pues en algunos casos inclusive víctimas fatales. Entonces, en el municipio determinan qué entidades están autorizadas, o ya sean privadas o públicas. Generalmente ya todo esto lo tienen las privadas, unas entidades que hemos tenido las autorizaciones del caso para certificar que los mantenimientos y la corrección, ojo, no es la empresa de mantenimiento, ni estamos hablando de que se trata de mostrar el contrato de mantenimiento, no, esto es una certificación que piden unas entidades autorizadas para eso, que van, verifican, visitan y les certifican que efectivamente sobre ese tipo de bienes han efectuado esos mantenimientos. También tenemos, bueno, en materia del personal, un tema muy operativo, ustedes están obligados a tener las autorizaciones para trabajos suplementarios de horas extras. No sabemos de dónde empezó el rumor o la manifestación que con ocasión a todo el tema de la pandemia, que ya no había que pagar horas extras, ni ya vigentes, sino no, nada, eso es pura carreta, nada de eso es cierto. Ustedes saben que si un trabajador labora más de 8 horas de su jornada laboral diaria y o más de 48 a la semana, pues tendrán ustedes que hacerles el reconocimiento de las horas extras, que en el caso colombiano no se permiten más de 12 horas extras a la semana por ley. Ustedes tienen ya hoy en día virtualmente pueden hacer la solicitud, eso es muy sencillo, mandan la solicitud argumentando las razones y a vuelta de esa pues el ministerio casi nunca pues niega esas situaciones, ¿no? La necesidad de la labor de esas horas extras la pueden hacer ustedes hasta de manera general. Importante que las tengan porque este es uno de los requisitos que cuando el ministerio va y verifica o inspecciona, solicita el Ministerio de Trabajo y más con las revisiones del sistema de seguridad y salud. Me están preguntando que entonces, ¿cómo es lo del tema de la ley que cambió la jornada? Ya esa es otra cosa. Entonces, ustedes saben que acá en Colombia nuestra jornada máxima es de 48 horas, pero el mes pasado el Congreso de la República, estamos en agosto, en junio, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que modificó la jornada y pasa la jornada a 42 horas, pero mis queridos señores, es una ley que contempla un periodo transitorio de tal suerte que la reducción efectivamente de la jornada empezará a partir del año 2023. Ahora bien, con esto no les quiero decir que si hay alguno que quiera desde ya implementar esa norma, que como les digo tiene carácter 23 se reducen unas horas, en el 2024 otras y así sucesivamente hasta llegar a esa 42, que es lo que contempla esa ley, sin que se afecte el costo o el valor que se paga por el como factor salarial, ¿no? Entonces, sin perjuicio de eso, si hay alguno que quiere implementarlo desde ya, pues no hay ningún tema que lo prohíba, pero la obligación realmente empieza a partir del año 2023 y de manera escalonada. En ese año se reducen unas horas, en el otro año se reducen otras, etcétera. Más o menos la implementación de esa norma está alrededor de los 4 o 5 años, es decir, estamos en el 2021, realmente eso lo vamos a ver totalmente aplicado por obligación legal, es allá por más o menos el 2026.
Luego, tenemos, bueno, ustedes saben que si bien es cierto, ya hoy en día no se hace todo ese procedimiento que se hacía antes en relación con el tema de los reglamentos de trabajo, no es menos cierto que hay que tenerlos, hay que actualizarlos. La recomendación es que ustedes actualicen esos reglamentos internos de trabajo y más ahora con tantas disposiciones relacionadas con temas de protocolo de bioseguridad. Lo pueden ustedes hacer o indicar que pues quedan incorporados también. Esto ya lo pueden hacer. La obligatoriedad hoy en día es tenerlo publicado en lugares de amplia, en lugares donde los trabajadores puedan tener acceso a ellos. En muchas de las compañías ustedes pues también se los mandan a los correos electrónicos o se los entregan cuando hacen el proceso de incorporación del trabajador. Otro tema que es bien importante, bien importante, es el cumplimiento de la cuota. Sobre esto sí hubo unos ajustes, más que ajustes, con ocasión a la pandemia y a raíz de que se pidieron todos esos decretos de restricciones de circulación, ¿cierto? A las personas y todo eso, el gobierno nacional, por intermedio del SENA, aceptó la solicitud de que varios gremios, entre esos Cotecos, efectuaron en relación con la suspensión de la contratación de aprendices SENA y o de las prácticas de este tipo de contrato, porque pues si el hotel estaba, tenía sus operaciones cerradas o suspendidas, pues dónde iban a realizar esas prácticas o si había disminución del personal, etcétera. Entonces, esas solicitudes fueron acogidas y hasta noviembre del año pasado, el gobierno nacional, el SENA, expidió esas suspensiones. Actualmente, perdón, hasta enero de este año, actualmente ya no existen suspensión de contratos de aprendices, ¿cierto? Bueno, a menos que alguno tenga suspensión de las actividades, pero cuando hablo de suspensión de las actividades me refiero a suspensiones legales, ¿no? La que tramitan precisamente ante Cámara de Comercio y ante todos pues, los organismos. Pero si estamos hablando de que ya el hotel está reactivado en el porcentaje que sea, tienen ustedes que cumplir la obligatoriedad de las cuotas de aprendices. Aquí les hago un llamado porque a muchos se les olvida que la determinación de la cuota de aprendiz está dada por el número de empleados que ustedes tengan. Entonces, para eso, ustedes 2 veces al año, en diciembre y en junio, deben de reportar, si no lo han hecho, háganlo ya, deben de reportar al SENA, esto lo hacen en línea, el listado de sus empleados en la fila. Cuando me hablo de empleados son los que ustedes tienen contratados de manera directa, ¿cierto? Y basado en esa información, entonces el SENA les calcula la cuota de aprendices. Ya ustedes saben que es decisión de ustedes, pues, tenerlos, digamos, como tal, dentro del hotel, y o si alguno no está interesado en tenerlos, pues bien puede solicitar el tema a través de la monetización, caso en el cual pues, ustedes deberán hacer el pago correspondiente por ese aprendiz. Luego, bueno, y también que tengan en cuenta que no solamente estamos hablando como contrato de aprendizaje, todo el mundo lo conoce como contrato SENA, no es menos cierto, pues que también es importante que conozcan que hoy en día hay muchas instituciones que tienen convenios con el SENA, instituciones que están reconocidas por ellas y que de las cuales también se puede solicitar aprendices. Para eso sí la recomendación es que ustedes le exijan a estas instituciones que les acrediten el correspondiente convenio con el SENA o la certificación donde consta que ellos también pueden hacer suministro de aprendices SENA. Si ustedes dentro de sus operaciones del hotel tienen radioteléfonos, ¿cierto? Entonces tienen que verificar si los aparatos que tienen son sujetos de tener
la certificación y licencia de autorización de uso por parte del Ministerio de Comunicaciones. En la mayoría de los países, cuando tienen este tema de radioteléfonos y antenas y demás, casi siempre son suministradas por terceros, etcétera. Entonces, a esas personas a esas compañías, esas empresas que les suministren a ustedes estos aparatos, ustedes le pueden hacer la solicitud. Esto es un tema de carácter obligatorio, esto es un tema de mucha sensibilidad porque es un tema de seguridad y más en estos momentos de tantas situaciones. Así que se les sugiere y se les recomienda, por favor, que tengan presente esto es un tema que casi nunca lo tienen en el radar y luego se encuentran con esas sorpresas. Bueno, operativamente ustedes saben pues que tienen que tener sus temas de las cuentas bancarias, tienen que tener los contratos, si aquellos que manejan utilización de pagos electrónicos y demás, pues todo lo que tiene que ver con los contratos, porque esto lo están pidiendo en las revisiones que están adelantando la DIAN, etcétera, los contratos relacionados y la Superintendencia de Industria y Comercio, contratos relacionados con el tema de los datáfonos y de estos mecanismos de recibo de dineros. También ustedes saben pues que están obligados en el tema operativo como tal, en su área administrativa contable, a todo lo que son los estados financieros. Esto y especialmente tendrán que hacer el reporte de los mismos aquellos que estén sujetos a vigilancia por el tema de los activos que tengan ante la Superintendencia de Sociedades. También ante la Superintendencia de Sociedades aquellos que estén obligados, aquellos que por su patrimonio están obligados o caen dentro de la órbita de esta entidad, tendrán que hacer los respectivos, las respectivas manifestaciones relacionadas con los informes de las empresariales, porque pues básicamente estamos hablando de que son las grandes compañías o compañías que por sus activos ya quedan con esa clasificación, al igual que el tema de los estados financieros y la figura del oficial de cumplimiento. Posiblemente a algunos de ustedes les tuvo que haber llegado una cartica muy amorosa de esta entidad en donde los invitaba a que tuvieran ya esta figura. El oficial de cumplimiento es aquel que se exige para efectos de control y prevención de ingresos de ingresos o dinero por temas ilícitos, como viene siendo de narcotráfico, de trata de personas, etcétera. Bueno, un tema bien importante y es aquellos hoteles que hicieron, se acogieron a tarifa especial de renta, sea del 0 o del 9% por obra nueva o remodelación. Esta tarifa especial que tienen los hoteles es muy importante que tramiten su solicitud de la certificación por parte al ministerio. Ustedes saben que antes se pedía visita, pero ya hoy en día la visita se hace por primera vez, pero ya todo lo demás es una certificación que les envía el propio ministerio. Ustedes son los que tienen que hacer esas solicitudes. Eso no es de oficio, no, es que ya ellos saben y entonces me la tienen que mandar. No, señores, ustedes tienen que hacer la solicitud respectiva. Bueno. A ver, ya saben ustedes que tienen que hacer pues todo el trámite relacionado con firma electrónica, firma digital, todo el tema referente de renta, a los reportes de conciliación, a reportar si tienen activos en el exterior. Este tema se les recomienda ampliamente y más porque ahora en esta reforma tributaria que se está tramitando ante el Congreso, más conocida como reforma o el proyecto de inversión social, ese tema cobra mucha importancia, todo lo que tiene que ver con ese control de la evasión fiscal. También es importante que aquellos que por algún motivo, y más en estas zonas de frontera,
manejan el tema referente a precios de transferencia, tienen que hacer los respectivos reportes e información ante la DIAN. Sí, se sigue manteniendo el tema de información exógena nacional, esos tiempos y plazos no han variado, esa parte es muy importante, lo mismo el impuesto, también todo el tema de las declaraciones por impuestos a la riqueza y a la sobretasa. Es muy importante que aquellos establecimientos de alojamiento y hospedaje que tienen un manejo referente, sea porque tienen contratos de operación o contratos de cuenta o el desarrollo de la actividad la manejan a través de contratos de cuentas en participación o alguno de estos esquemas contractuales. Recuerden que es obligatorio que se expidan por parte del operador lo que se llama el certificado de fiscal de operación hotelera, que es el que acredita cómo es el porcentaje de ingresos que ese mandante o ese partícipe tiene dentro del negocio. ¿Esto para efectos de qué? Para efectos del tema de sus respectivas declaraciones de renta. También es importante que se tenga en cuenta el tema en la operación contable, todo lo que es el IVA de esa sociedad o compañía operadora, el IVA cómo es el IVA de ese mandante, todo esto de cara a que al momento de hacer aplicación de la renta tarifa especial, pues se sepa quién se tomó el beneficio, si el operador o el propietario inversionista, el mandante, etc. Es muy importante, bueno, ustedes saben que tienen que hacer lo del tema del impuesto nacional al consumo también. A ver, aquí las respectivas retenciones. Aquí hay algo bien importante para que tengan presente en relación con todo el tema de retenciones y de los pagos. A nivel tributario nacional, o sea, los tributos nacionales no hubo ninguno, salvo lo que más abajito les voy a comentar, más adelante les voy a comentar, o no, en aras de la trazabilidad se los comento enseguida, salvo los cambios que se dieron en la 2068 en relación con el impuesto, con el IVA exento para alojamiento y hospedaje que se encuentra, digamos que pasamos de un IVA general del 19 a un IVA exento y esa figura va hasta diciembre de este año. En el proyecto de inversión social se está planteando, el gobierno nacional apoyó nuestra propuesta de que se extendiera hasta el próximo año, salvo la eliminación relacionada con el tema, no eliminación, el no cobro del impuesto al consumo también por este año, ese sí hasta el momento no ha aceptado el gobierno nacional que se amplíe para el próximo año, y salvo lo relacionado con la eliminación del cobro de la sobretasa de energía para los hoteles, no hubo ningún cambio tarifario en relación con retenciones u otro. Digamos que lo que en el marco de la emergencia económica lo que se lograron fue ampliación de plazos para las presentaciones de esas declaraciones, de esos pagos, en su mayoría, pero como tal la eliminación de esos tributos, eso no se dio. Salvo lo que les estoy comentando por ley 2068, que de manera excepcional se dio para acá, para el sector de alojamiento y hospedaje. Bueno, y también por supuesto, esa ley 2068 se estableció en un artículo 49 y aquí, digamos, felicitar a Cámara y por supuesto a COTEL con el trabajo que vienen adelantando, solicitándole al municipio, a la alcaldía y a sus concejales para que acojan lo dispuesto en ese artículo 49 de la ley 2068 que permite que los consejos municipales efectúen
incentivos tributarios, ajustes tributarios, disminuyan algunas cargas tributarias para los prestadores de servicios turísticos formales, es decir, que cuenten con RNT, que sean aportantes de la contribución para fiscal. En ese proceso están desde Cúcuta, en otras ciudades ya están más adelantados, inclusive han expedido ya algunos acuerdos municipales donde acogen y disminuyen tarifas o otorgan otros plazos mucho más amplios y sin financiación para lo que son municipales. Entonces, si esto digamos, no ha cambiado, digamos, no conozco ningún municipio que haya eliminado como tal el cobro, casi todos han disminuido tarifas, han ampliado plazos, han incentivado al pronto pago. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunos en donde de manera muy propositiva han disminuido por pronto pago hasta incluso un 70% del costo, pero todo lo demás, las retenciones y todo, eso siguen vigentes. Lo mismo la información exógena. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy pendientes de las disposiciones municipales en tema tributario, de los ajustes que el municipio vaya a efectuar sobre eso. En relación con la contribución para fiscal al turismo, mis queridos señores, esta tampoco ha cambiado. Sigue en el caso del sector de alojamiento y hospedaje por mil del total de sus ingresos. Sí, en el marco de la emergencia del año pasado lo que se hizo fue correr los plazos. Ustedes saben que esto se declara y paga trimestralmente, es decir, 4 veces al año. Entonces lo que se hizo fue correr todos los pagos de todos esos trimestres para el último mes del año pasado, para diciembre del año pasado, y pues el último trimestre del año pasado que se paga en el primer trimestre de este año. Eso no, digamos, no ha cambiado en temas de la contribución para fiscal y fue ratificado prácticamente por la ley 2068. Sí cambió un tema que no es que cambie como tal la contribución para fiscal, sino que el gobierno nacional, en aras de la reglamentación de cuáles restaurantes tenían calidad de turístico, y es un tema bien importante porque aquí en Colombia solo los restaurantes que tienen la calidad de turismo estaban obligados al aporte de la contribución para fiscal. Este año el gobierno, al reglamentar esa disposición, determinó que que ya no había, digamos, parámetros económicos geográficos para determinar si un restaurante era turístico o no, que consideraban que en Colombia todos los restaurantes podían hacerlo, pero que dejaban a libertad de los restaurantes decidir quiénes eran turísticos. Entonces, por supuesto, si ser turístico a mí me implica pagar una contribución para fiscal, que en el caso de ellos no era el 2.5, sino el 1.5, por supuesto, pues en estos momentos económicos seguramente yo tomaría la decisión de decir, pues ya no voy a ser turístico, y caso en el cual tienen que mandar la solicitud cancelando el respectivo registro para no como tal ni nada de eso, sino que en virtud a la calidad que se tenga o no de turístico, pagará o no. Bueno, todo lo que tiene que ver con los pagos de seguridad social y para fiscales, eso sigue vigente. Hay mucha mito o mucha información falsa sobre eso. No es cierto que se hayan eliminado ni nada. El año pasado, con ocasión de uno de los decretos de emergencia económica y social, el gobierno había manifestado la disminución del pago en lo que eran los meses de los aportes de pensión, en lo que eran los meses de abril y mayo del 2020, que redujo el aporte que debían hacer los empleadores, el aporte de la cotización, ¿no? El porcentaje de cotización que debían hacer los empleadores en relación con eso, pero eso fue una disposición que el Constitucional tumbó al considerar que era lesivo para los derechos sociales de los trabajadores. Además que siempre lo que se pensó era que lo que no pagaba el privado lo iba a pagar el Estado, y resulta pues que no fue así.
y por lo tanto eso lo tumbó la Corte Constitucional. Entonces al Gobierno Nacional le tocó emitir un decreto reglamentario para darle la oportunidad a los empleadores y que no quedaran estos en mora, ¿cierto? Con las consecuencias que trae el hecho de no pagar oportunamente los parafiscales y demás. Entonces, en ese orden de ideas, el Gobierno Nacional emitió un decreto en el cual se establece fechas de pago y la forma en que aquellos que no pagaron o que no han podido pagar la diferencia de esas cotizaciones lo puedan hacer sin que estén en mora. Sobre particular, una conferencia en la página, en las redes sociales, en el portal de YouTube de Coteco, el cual está a disponibilidad de todos ustedes. Hay varias conferencias relacionadas con los temas laborales. Bueno, ustedes saben que en el caso de los hoteles están obligados, esto es por ley, mis queridos señores, revisen las bandejas de correos no deseados, etcétera. Es por ley que ustedes den respuesta a las encuestas que pase la DIAN. En este caso, por ejemplo, tenemos la encuesta mensual de hoteles, la encuesta anual de hoteles, la encuesta de desarrollo de innovación tecnológica, la encuesta ambiental, todas estas. Lo importante sí es que con tanto correo falso que hay, es muy importante que ustedes verifiquen las raíces de los correos que correspondan. Ustedes saben que para el caso de Colombia las nacionales tienen .go.co, esa es la raíz, digamos, de todos los correos de las instituciones del gobierno colombiano. .gov.co, no se dejen engañar, y en cualquier caso ustedes también pueden comparar esos correos con los correos de las páginas oficiales de estas entidades. Luego, aquellos que por algún motivo van o pretendan adelantar temas de espectáculos públicos, pues aquí en Colombia existe una contribución para fiscal por espectáculos públicos. Por supuesto, suponemos que esta ha estado muy poca o nula prácticamente con ocasión pues a las restricciones que se tienen para el tema de los espectáculos públicos por todo el tema de las prohibiciones de las aglomeraciones. Pero es una contribución que no se ha eliminado. Si alguno de ustedes en sus ambientes va a desarrollar algún tema referente o que tenga la calidad de espectáculo público, tendrá que hacer ese pago respectivo. También recuerden aquí en la presentación que les estoy haciendo, en los numerales, en estas casillas 50, 51, 52, que hacen referencia a unas contribuciones, les quiero comentar que en aras del tema de la formalización del sector agro desde hace muchos años aquí en Colombia, los productores de estos, de papas, de cereales, de frutas, de verduras, los productores tienen que pagar una contribución para fiscal con una destinación específica precisamente para la innovación, para todo el tema del desarrollo de ese sector. Eso lo deben de pagar los productores y comercializadores de ese tipo de... pero existen unas leyes en Colombia que obligan a que los que compran esos insumos tengan que verificar que a quienes les vayan a comprar sean aportantes de esa contribución para fiscal. Entonces, en ese orden de ideas, y sé que a algunos de ustedes les ha llegado alguna cartica en años anteriores amorosa, por ejemplo, de Asofrucol o de Fedepapa, etcétera, donde les dicen a ustedes: venga, díganme a quién le están comprando ustedes y si esos son aportantes de la contribución para fiscal. Entonces, en ese orden de ideas es muy, muy importante que ustedes verifiquen con esos proveedores si están haciendo, si son aportantes de esa contribución para fiscal. Clau, ¿y qué pasa si yo le estoy comprando a alguien que no me acredita lo del tema de la contribución para fiscal? Bueno, tienen ustedes dos situaciones. O ustedes de manera directa solicitan
pueden decirle, bueno, yo para poderle seguir comprando a usted, tengo que hacerle entonces la retención de esa contribución para fiscal y ustedes hacer el depósito respectivo dependiendo del producto que han comprado, ¿no? Dependiendo del producto, así hay algunos que manejan, algunos gremios que manejan esa contribución. Y por hacer eso, ustedes tienen un incentivo o un beneficio que es sobre la renta, ustedes podrán descontar un porcentaje de eso que ustedes lograron aportar, descontar como aporta la contribución para fiscal. Lo que pasa es que es tan bajo ese incentivo sobre la renta que no realmente no vale la pena meterse en ese tema, a menos pues que ustedes sean grandes compradores de eso, entonces ahí sí, digamos, es importante. Luego tenemos la inscripción y protección de bases de datos. Saben que esto es un tema que está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. No se dejen engañar, mucha gente le empieza a meter el terror a ustedes. No, que eso es difícil, que viene la super y te va a multar. No, miren, en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio encuentran ustedes toda la guía sobre cómo adelantar el proceso, dónde tienen que reportarlo, etcétera. Eso en el evento de que ustedes sean y hagan uso de información o capturen información personal. Generalmente, pues, prácticamente se presume que sí, porque pues ustedes son quienes tienen que diligenciar tarjetas de registro, alojamiento y hospedaje, etcétera, en donde ahí hay una información importante que pueden capturar. Es muy importante, sobre todo la Superintendencia de Industria y Comercio, viene haciendo mucha verificación en relación de si tienen políticas relacionadas con el uso de la información que capturan. Bueno, aquí tenemos ya en materia ambiental, digamos, y de salud. Recuerden que es muy, muy importante todo el tema de los certificados que ustedes tengan de vertimientos. Todo dependerá también del tipo de vertimientos y las fuentes a donde ustedes estén haciendo depósitos, tanto de temas sólidos como de temas líquidos. Entonces, tendrán ustedes que tener las certificaciones de la disponibilidad de este tipo de vertimientos por parte de empresas que estén autorizadas para eso. No todas las empresas ni todas las empresas que hacen recolección de basura están autorizadas para las disposiciones finales de determinados tipos de vertimiento, y no siempre la empresa que les hace el tema del alcantarillado, que generalmente está asociado con el acueducto, es la que hace temas de disposición de determinado tipo de lodos o de vertimientos líquidos. Luego tenemos que tienen ustedes que cumplir con toda la normatividad relacionada con la accesibilidad a los sitios de ustedes, a los establecimientos de ustedes, para las personas que tengan alguna condición de limitación física o alguna física o cognitiva, ¿no? Entonces, esto es lo que se conocen como las leyes Klopatowski, donde ustedes saben porque ya están, que ya pasaron los periodos de transición o de implementación de esas normas, y por lo tanto pues ya todos tienen que tener disponible ese tema, que si tengo escaleras para acceder a mi establecimiento, pues al lado de las escaleras tengo amplia para que pueda subir una silla de ruedas o una persona que esté en muletas. Eso por ponerles, digamos, algún ejemplo. Las habitaciones para el tema de estas personas, digamos, que tienen algún tema de movilidad reducida, que deban apoyarse, ayudarse de algunos elementos como silla de ruedas u otros, pues también las habitaciones, sobre todo los baños, tienen que tener disponible un porcentaje del número total de esas habitaciones para este tipo, para estos servicios, prestárselos a estas personas que tengan esas dificultades o limitaciones. Ya saben ustedes que es obligatorio que todo el personal que tengan ustedes, no solamente en áreas de alimentos y bebidas, sino el personal en general que tenga
a su cargo temas de manipulación de alimentos o contacto con alimentos, deberán tener actualizado el respectivo carnet de manipulación de alimentos. Las primeras cosas que las secretarías y o los encargados del tema de verificación sanitaria están exigiendo, y más hoy en día. Entonces eso es muy importante, están verificando todo el tema de las normas sanitarias de manipulación, entonces que la cocina, el material que esté, si es en granito, si es en aluminio no inoxidable, en aluminio inoxidable, etcétera, el material de las cucharas, de los cuchillos, etcétera. Bueno, aquellos ya saben que es obligatorio y ya está en plena marcha toda la norma de sostenibilidad. También entiendo, Sandrita, que más de uno, pues ustedes han hecho charlas sobre el tema con nuestro director de calidad, Edwin Bernal. Si no, pues te lo recomiendo. También, igual en el siguiente tema, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya la norma está en plena vigencia, ya pasaron los periodos, digamos, de transición. Ahí recuerden que una de las gestiones de Cotelco fue simplificar un poquito este sistema de cara a las pequeñas, medianas empresas que no tuvieran pues los mismos requisitos que cuando inició la norma de manera obligatoria, que era igual para todo el mundo, desconociendo, digamos, las diferencias que existen entre pequeñas, medianas y grandes empresas en el tema laboral. Si tienen ambientes de piscinas o estructuras similares, ustedes saben porque están obligados a cumplir la ley 1209, más conocida como ley de piscinas. Esto fue uno de los ambientes que tuvo una resolución especial por parte del Ministerio de Salud para su operación ahora en época de pandemia, pero como se los explicaré más adelante, casi todas esas resoluciones quedaron derogadas y hoy en día nos cobija una sola resolución, que es la 777. Ya tienen que contar con software legal. Esto, para los que no sepan de este tema, tienen que tener a la mano disponible la certificación, el contrato o el documento donde conste que el software o los software que ustedes estén utilizando de los diferentes programas que tengan en los computadores, que estén en sus oficinas, sean fijos o sean PC, tienen que contar con estos documentos para que en caso de la DIAN, porque la DIAN es la entidad que, entre otras, está encargada de verificar el software legal. Si eventualmente, entonces, cualquier funcionario de la DIAN puede llegar, digamos, en el marco de una inspección, puede llegar, decirle, encienda este computador, muestre para ver qué programas tiene y puede solicitarle la licencia de cualquiera de los programas. Generalmente trabajan mucho, por supuesto, en programas administrativos, en programas contables, es decir, de back y del front, etcétera, pero pueden realmente pedirles de cualquiera. Entonces, en ese orden de ideas, encontraron que tienen ustedes instalado el Microsoft o el Office, el Office, y perfectamente ellos pueden pedirles a ustedes les acrediten la licencia actualizada o el contrato en virtud del cual están ustedes autorizados en ese sentido. Entonces, ojo con este tema. Se han presentado casos en donde lamentablemente, especialmente en PC, en portátiles, trabajadores descargan determinado software aparentemente sin autorización del empleador, y luego cuando se presenta la DIAN se encuentra con ese problema. Entonces no está de más siempre pasar el memorando, la recomendación a los empleados de la prohibición de descargar en el hardware, en el computadores y o en cualquier dispositivo que corresponda de la empresa, la prohibición de descargar programas que no estén autorizados por parte de la empresa para que no tengan ustedes ese inconveniente. Recuerden pues que ustedes están obligados, que los hoteles es uno de los establecimientos que tiene la obligación de hacer registro de huéspedes extranjeros. Esto sí que es, creo que pan de cada día de ustedes allá como zona de frontera. Esto es algo que verifica Migración Colombia, ya eso se hace a través del famoso sistema CIRE,
¿cierto? Y es muy importante que si eventualmente por algún problema de internet y demás no lo puedan hacer, eso lo reporten y lo reporten lo más pronto que puedan, dejando pues la constancia que fue un problema para acceder a esa página, un problema o que la página esté caída o algo, no se dejen colgar con este tema. Creencia que es que si es extranjero, que si es una persona del país vecino o que tiene esta condición de andino o de la condición especial de no hay que reportarle, no es cierto. Todo extranjero, todo, independientemente de su condición migratoria, hay que reportarlo. Ya todo el que le llegue allá con identificándose con pasaporte o con cédula de ciudadanía extranjera o con la tarjeta de comunidad, tienen que reportarlo en el CIRE. Este es un tema de carácter nacional y les quiero decir que conjuntamente con sanciones de la DIAN, estas son de las sanciones económicas más altas que existen por incumplimiento normativo. También es importante que ustedes sepan el tema del registro de trabajadores extranjeros. Mis queridos señores, todo aquel que no sea nacido en Colombia o que no haya adquirido su nacionalidad tendrá que hacer el trámite ante Migración Colombia para el famoso permiso de trabajo en Colombia. Miren, hay mucha queja en relación con este tema que recae sobre Cúcuta porque están contratando, no están verificando esta parte, no están reportando. Entonces, la invitación, mis queridos señores, antes de que esas personas empiecen, ojo con esto, yo no les estoy diciendo que no contraten extranjeros, no, lo que les estoy diciendo y el mensaje es que antes de que esa persona inicie labores, verifiquen que tenga o que cuenten con el permiso de trabajo, ¿cierto? ¿Cierto? Verificado esto y el reporte respectivo para que el día de mañana no tengan ustedes ningún problema. Hay una falsa creencia que es sobre lo siguiente. No, es que él no me puede demandar pidiéndome nada porque él es extranjero. Él trabajó aquí, él ayudó con unas cositas, prestó un servicio. Desafortunadamente se tuvo algún incidente o alguna cosa. No, él a mí no me puede demandar porque él es extranjero y él no tiene derecho a nada laboral. Eso no es cierto. Están metidos ustedes, se meten ustedes en una situación doble muy delicada. La primera por haber contratado a personas sin el respectivo permiso, siendo extranjeras, eso es muy delicado para la inmigración en Colombia. Y la segunda situación es que cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio en el país, tendrá derecho a los derechos laborales si trabajó aquí. Entonces no coman cuento de eso, de que no, como él es extranjero y no tiene su situación regularizada, entonces, y recuerden que la mayoría de los problemas laborales no se presentan en el momento de la contratación. Hay que tener en cuenta que seguramente personas que se encuentren en una difícil situación económica o social, pues les van a aceptar a ustedes cualquier cosa porque necesitan el trabajo y necesitan generar ingresos. Pero eso no quiere decir que después del día de mañana ellos no puedan venir a reclamar su situación y salgan con que no, los malos pues del paseo porque yo lo ayudé en ese momento y ahora mire cómo me paga demandándome, exigiéndome cosas laborales. Entonces, ojo con ese tema. Luego, mis queridos señores, muy otro tema, pero mejor dicho, súper importante, este que vemos aquí en el 66, en el 65, recuerden que de manera excepcional, uno de los negocios en donde se puede recibir divisas como es precisamente en los servicios de alojamiento y hospedaje. Pero ojo con lo que les estoy diciendo, recibir como parte del pago, no operaciones de cambio. Los hoteles no están facultados para hacer operaciones de cambio. Eso de que es que no, mira, yo te voy a pagar con esto para que tú perdón, yo aquí tengo tantos dólares, ¿será que me lo puedes cambiar por moneda o tantos bolívares y me lo puedes cambiar?
Eso está prohibido en la legislación colombiana. En la legislación colombiana solo los bancos y otras entidades de cambio, algunas cajas de cambio, como se conocen, o casas de cambio, autorizadas por Superfinanciera son las que pueden hacer esas operaciones de cambio. Los hoteles no. Entonces, ojo con esa parte. Tienen que tener muy en cuenta que aquí en Colombia está todo lo que se llama la monetización, que se hace a través de formularios. Si yo recibí $1.500, $300, 300 bolívares, 400 euros o demás, y lo recibí, yo eso lo tengo que ingresar y tengo que hacer el proceso de monetización, o si lo voy a guardar en el banco, pero en algún lado yo tengo que tener esa operación registrada para efectos de evitar cualquier tema. Recuerden que los temas que no se manejen bien en relación con divisas y demás tienen reciben una especie de indicio como si fueran temas de lavado de activos. Y recuerden que todo el tema de lavado de activos genera aquí en Colombia, entre otras cosas, dentro de los procesos penales, extinciones de dominio. Entonces, ojo, porque eso es un tema de la más alta delicadeza. Tenemos todo el tema de la... Entonces, desde el año pasado nos aplica una norma que es la verificación de antecedentes de inhabilidades por temas de delitos sexuales contra menores de edad. Clau, ¿esto cómo es así? Sí, ustedes saben, pues el tema delicado en relación con el tema de delitos sexuales contra menores de edad. Entonces, se emitió una ley que obliga a todas los sectores, a todas las empresas que de una u otra forma en sus operaciones pueden tener algún contacto con menores de edad, sin lugar a dudas, alojamiento y hospedaje puede ser de eso, o turismo en general puede ser de eso. Entonces, ustedes antes de contratar a cualquier persona, esa persona lo tiene que autorizar a ustedes. Esto no es que no, yo si no te voy a autorizar. No, señor, ustedes desde que inician el proceso de selección le tienen que poner la autorización a la persona para que la firme, y es una que ustedes puedan consultar en una base de datos que tiene la policía con el número de la cédula de las personas, o la identificación, consultar si esas personas se encuentran condenadas o han sido condenadas penalmente por algún delito de sexual contra niños, niñas u adolescentes. De encontrarse eso, pues mis queridos señores, ustedes no podrán contratar a esa persona porque esa persona estaría cobijada con esa inhabilidad. Van ustedes a preguntar, bueno, Clau, ¿y qué pasa si eso fue hace muchísimos años? Entonces, bueno, no se aplica la norma de carácter retroactivo. Esta norma es a partir del 2018, de tal suerte que el registro aparecerá con los que tienen esas inhabilidades desde esa fecha. Y si pues no lo podrán contratar, ¿no? Y si tienen ustedes sujetos un riesgo grandísimo, y además que incluso implica un cierre del establecimiento de encontrarse esa situación. Y ni qué decir si por alguna situación ya extrema o lamentable ocurre en las instalaciones de ustedes, o se encuentran o vinculan al hotel con alguna situación de delitos de esta naturaleza contra niños, niñas y adolescentes, pues por supuesto tendrán el hotel y su propietario que responder. Como personas naturales se responden por esos delitos, pero como personas jurídicas se responderán por todos los daños y perjuicios y los temas económicos de resarcimiento que implique eso, ¿no? También tenemos a partir que desde el año 2019 aplica también lo que se llama la norma, el programa de control para evitar desperdicios de alimentos. Bueno, antes de pandemia y todo eso habían hecho unos estudios aquí en Colombia que habían determinado que de todo lo que uno pedía para comer en un restaurante, en uno de estos negocios, se desperdiciaba muchísimo, y de ahí
que se estableció esta ley, de la ley de desperdicio de alimentos, en donde desde la revisoría fiscal de ustedes o la parte contable tienen que estar verificando que no se dé el desperdicio de los insumos alimentarios que ustedes compran en sus actividades. Esto es un tema que es de vigilancia e inspección por parte de la DIAN, que podrá hacer las imposiciones del caso de encontrar estas situaciones que transgreden esta norma. Esa viene siendo la ley de 1990 de 2019. Bueno, están ustedes por temas de salud ocupacional obligados a los esquemas de vacunación de empleados de contacto que tengan especialmente temas con el contacto público. Y este es un tema también de mucha importancia en zonas de frontera en donde se da mucho tránsito de personas provenientes digamos, del país de al lado o conexo, ¿no? Entonces, mis queridos señores, aquí tienen ustedes que apoyarse de las ARL dependiendo del cuadro o factor de panorama de riesgo que determinen para sus funcionarios. Entonces, ustedes verifican quiénes deberían tener el cuadro de vacunación, haciendo la siguiente salvedad, que es una pregunta que hacen mucho. Y es que si es obligatorio tener, que si uno puede obligar a un empleado a vacunarse, la respuesta es no. Aquí en Colombia no existe ninguna norma que obligue a que una persona se vacune o no. Entonces aquí la clave, mis queridos señores, está antes de la contratación, ¿cierto? En el antes de la contratación y teniendo en cuenta ustedes lo que han determinado ustedes con la ARL del factor de cuadro o panorama de riesgos, hombre, es importante que estas personas que van a estar en el área de recepción estén vacunadas contra, qué sé yo, pues decirle pues, la malaria, el COVID, etcétera, etcétera, pues es importante que ustedes en el momento del proceso de selección, ustedes así lo pregunten, ustedes así lo verifiquen, y o le pregunten a la persona si estaría dispuesta a vacunarse teniendo en cuenta los factores de riesgo que se tienen. Entonces, esa parte es bien importante para efectos de minimizar el tema. Clau, ¿y cómo hacemos ahora con los temas que tenemos empleados que no quieren vacunarse, etcétera, etcétera? Bueno, realmente eso no es causal ni de despido, ni tampoco se les puede obligar, digamos ahí más que sensibilización, de buscar, de minimizar esos mitos falsos algunos por verificarse otros, etcétera, pero no son causales de terminación. Ya ustedes tendrán digamos, harán su análisis pertinente de si terminan esos contratos, si indemnizan, etcétera, pero la realidad es que no, el hecho de que un trabajador no quiera vacunarse para el tema COVID, que digamos es lo que tenemos de moda en estos momentos, no es causal de terminación de su contrato de trabajo. Bueno, revisión de esquema de vacunación, la certificación mintilla, todo lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, por favor, es muy, muy importante desde el punto de vista operativo que ustedes tengan disponible, clara, información veraz, oportuna de las políticas y condiciones de prestación del servicio de los hoteles. De todas sus áreas, es muy importante, horarios, precios, incluidos impuestos, políticas de cancelación, políticas de devolución. Mire, señores, en estos meses, una de las situaciones de más queja y más repetitivas que se ha presentado es que, Clau, me hicieron la compra y ahora la quieren cancelar, entonces le voy a aplicar el 20, el 15, el 30, el no show por penalidad, pero la persona dice que me va a denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que porque yo no le puedo hacer eso. Y lo primero que yo les pregunto es, ¿dónde le dijo usted eso? ¿Dónde le informó eso usted al usuario, al cliente? ¿Dónde se lo informó? No, es que eso se sabe, no, pero es que la gente no, ¿dónde está? Y
dice sus políticas y condiciones. No, eso yo no lo tengo. No, pero es que, claro, eso es lógico. No, señor. No, es que se lo dijimos verbalmente. No, señores, no es así. Tienen ustedes que tener las políticas y condiciones para que le digan a las personas qué le van a descontar, por qué razón le van a descontar, cuándo se da el descuento, cómo tienen ellos que hacer su cancelación, etcétera, etcétera. Sin eso, mis queridos señores, pueda que ustedes tengan toda la razón del mundo en el sentido de decirme, Clau, pero es que me reservaron 5 noches y yo dejé de venderlas y ahora ya no las puedo vender y voy a perder esa plata. Tienen ustedes toda la razón, pero recuerden que el Estatuto del Consumidor en Colombia, no solamente para los hoteles, para todas las actividades nos exige que lo que tenemos que decirle al comprador, a ese cliente, a ese consumidor, todas las condiciones para acceder a los servicios y lo que se desarrolle de los servicios y en caso de cancelar o de retractarse en el uso de los servicios. Si no llega, ¿qué pasa? No, es que porque fue el vuelo, por el clima, entonces como usted, mi reserva incluía alimentos y bebidas, entonces usted me tiene que devolver el valor de los alimentos. Todo eso, mis queridos señores, para eso son las políticas y condiciones. Y es tan sencillo como que ustedes digan, mire señores, políticas, condiciones u otros de nuestros servicios lo encuentran en nuestra página www tal, o aquí está este archivo para que lo descarguen. Yo no les estoy diciendo que en la tarjeta de registro o en el contrato de hospedaje metan todo eso, no, pero sí que de una u otra forma el consumidor previo a cerrar la negociación con ustedes conozca las políticas y condiciones. Muchas de las quejas es, por ejemplo, tema es que nos presentamos y cuando llegamos entonces fue que nos dijeron que teníamos que pagar un seguro hotelero de 5,000, 8,000, 9,000 pesos por noche por persona y eso nunca nos lo dieron. Y nosotros... Entonces, temas como ese. Entonces, es muy importante esa parte. Bueno, ya saben que si al interior de ustedes, si alguno de ustedes tiene componentes de temas de diversiones, alguna maquinita para los niños y demás, tendrán que tener los llamados registro de atracciones mecánicas, que es un registro que tienen que solicitar por esas atracciones, el brinca-brinca, etcétera, ante la alcaldía municipal. Y por último, ustedes saben pues, que con toda la emergencia de COVID, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud emitió los famosos protocolos de bioseguridad. Inicialmente había emitido todas esas resoluciones que están viendo ustedes en pantalla, pero dichas resoluciones varias fueron derogadas. Hoy en día la que se encuentra vigente es la resolución 777, de junio de este año, en donde se simplifican muchos de los temas que había dado la resolución 666 o estas resoluciones especiales. Aquí les hago una sugerencia, una recomendación muy respetuosa, mis queridos señores. Por favor, ustedes hicieron sus protocolos, ¿cierto? Basados en esas disposiciones, en la 666. Como hay en esos protocolos, hay temas de lectura de temperatura, de tapetes XYZ, del alcohol no sé qué cosa, etcétera. Mis queridos señores, tienen que ajustar esos protocolos a lo que simplificó la 777, por seguridad y ventaja para ustedes. Entonces, tomen esos protocolos, adáptenlo, elimínenlo, lo que eliminó la 777 y vuelven y los registran. ¿Esto por qué? Porque las autoridades, aquellas normas fueron eliminadas, fueron derogadas, pues los que lleguen a verificarles a ustedes a inspeccionarles los van a verificar contra lo que ustedes tengan registrados, ¿cierto? Y pues hoy en día, si ustedes quieren seguir tomando la temperatura, pues perfectamente viable, ya la ley no se los exige, pero ¿para qué van a tener ustedes, digamos, con tanta normatividad como hemos visto ahora, más cargas de pronto de las que eventualmente las normas les están pidiendo? Pero pues por supuesto ya es responsabilidad de ustedes. Ahí en esa 777 también es donde se encuentra todo el tema de las áreas, ¿cierto? Vamos a ver aquí, de las áreas, no, de los porcentajes o de los aforos tratándose de salones o espacios distintos a las habitaciones. Las habitaciones no, salvo para el caso de los hostales, por la misma dinámica
que se utilizan donde en una habitación pueden estar personas que no tengan ninguna afinidad y demás, y son sistemas de camas camarotes y demás, salvo la limitación que tenían los hoteles en la época el año pasado. Luego eso se derogó. Ya ningún establecimiento de alojamiento y hospedaje tiene limitación en el uso de sus habitaciones. Las habitaciones se pueden utilizar al 100% en estos momentos. ¿Dónde hay limitaciones de aforo? Limitaciones de aforo las hay en las áreas sociales o comunes. Esas limitaciones dependerán de qué, de lo que se llama el índice de resiliencia, que no es más sino la sumatoria de varios factores, como por ejemplo el porcentaje de vacunación o la etapa de vacunación o cómo vaya la vacunación en el municipio de ustedes. También el porcentaje de ocupación que tengan las UCI, las unidades de cuidados intensivos en su. Y dependiendo de eso, entonces en el municipio se podrán tener los salones o áreas de estas comunes podrán tener una ocupación del 25, 50 o el 75. Todavía hasta la fecha de hoy no hay ninguna que tenga autorización para ser usada en el 100%. Y en ese porcentaje también hay que tener en cuenta el famoso metro de distancia. En las resoluciones 666 se hablaban de 2, ya hoy en día el distanciamiento, de acuerdo a las últimas investigaciones, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que acogió el gobierno nacional, etcétera, pues ya se habla del metro de distancia. Entonces, es muy importante, digamos, que se verifique si en el municipio existe alguna restricción en ese sentido, o si no existe ninguna restricción, pues pueden utilizar ese 75% de ocupación del área, pero por supuesto el distanciamiento o con lo que les dé el distanciamiento del metro. Bueno, mi Sandrita, eso ha sido todo por hoy. Quedo atenta a si tienen dudas o inquietudes. Doctora Claudia, muchísimas gracias por toda esta información. No sé si de pronto hay preguntas. Acá tengo una persona registrada como invitado. Puede abrir su micrófono. Buenas tardes, doctora Claudia, le saluda Edison Rojas de Teles Casablanca. Mi consulta es la siguiente: usted tocaba el tema en el aporte de la cuota de Fontur. En cuanto a la parte de los restaurantes, nosotros en nuestro hotel tenemos 2 restaurantes, entonces podemos tomar una acción para poder, pues, digamos, que limitar el pago de la contribución por estos restaurantes, o igual por estar incluidos en el hotel, igual aplica. Bueno, entonces aquí lo primero que tiene que precisar es que si los restaurantes son independientes, digamos, del NIT del hotel, o si los restaurantes hacen parte como áreas del hotel y están cobijados con el NIT. Sí, los restaurantes son el servicio complementario, pues están bajo la misma razón social del hotel. Entonces te tengo que decir que en estos momentos ese componente no es excluido del tema de la contribución para fiscal, y te tengo que comentar que Coteco efectivamente está solicitando se haga la revisión si bajo esa disposición que emitieron para los restaurantes también quedan estos ambientes excluidos en el caso de que hagan parte dentro del mismo NIC. Si servicios complementarios, pero no están dentro del mismo NIT. Ustedes saben que muchos tienen estas áreas concesionadas, tercerizadas, etcétera, pero todo, digamos, hay un tema de ingresos, de cobro de terceros y demás. Ellos sí no estarían obligados al pago de la contribución para fiscal, cancelando su registro, ¿no?, nacional de turismo. Listo, doctora, perfecto. Entonces igual quedaríamos haciendo las mismas contribuciones entonces. Sí, señora. Si están cobijados dentro del mismo NIT en estos momentos, hasta que pues no tengamos ninguna respuesta sobre el particular.
Doctor, una pregunta, y ahí por lo menos adicional, pues cuando uno presenta la declaración solo le permite aplicar una tarifa, en este caso pues por el hotel estamos aplicando la tarifa del 2.5. La tarifa de Sí, los restaurantes pues es un poco más baja, pero igual no, cuando uno entra al aplicativo no hay opción de colocar tarifas diferenciales, entonces igual, porque tu actividad principal es de alojamiento y hospedaje y en el caso puntual el tema de alimentos y bebidas, como bien me estás diciendo, corresponden a actividades complementarias. ok, listo doctora, muchísimas gracias. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Pues agradecerle, doctora Claudia, por toda esta información que nos ha compartido hoy. Ya tengo el archivo, se lo voy a compartir a todas las personas que nos acompañaron en esta charla, al igual pues que la grabación de esta reunión. Antes de cerrar, quiero invitarlos mañana a la charla que tenemos sobre protocolos de servicio y atención a la mesa, que es a las 3 de la tarde también. Y también invitarlos de pronto a quienes no se hayan inscrito al curso que tenemos complementario a este, que se llama Estándares Nacionales para la Operación Hotelera. Es un curso de 24 horas certificado en convenio Hotel Cosena. Entonces, pues todos invitados, les voy a dejar en el chat el link de pronto por si alguien no lo tiene y se quiere conectar a esta capacitación. Excelente, tienen entonces capacitaciones para diferentes áreas. En el caso de la tarjeta de registro de alojamiento, invitar muy especialmente a los que tengan los líderes del área de recepción, que digamos son los dolientes del tema, igual a los que estén en la parte administrativa en la elaboración de esos contratos y a la alta gerencia. Entonces, muchísimas gracias, Sandra. Aquí veo que ya tú tienes la presentación de esa tablita que les acabo de exponer. Y bueno, para todos los afiliados, un abrazo. Saben que desde el área jurídica 24/7 en lo que correspondan, igual al capítulo. Para los que no son afiliados, pues invitarlos a que se vinculen al gremio y gocen de todos los beneficios. Y muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por este espacio y siempre a la orden en todo lo que podamos desarrollar de manera conjunta en pro del sector hotelero y turístico de Cúcuta y el departamento del norte de Santander. Claro que sí, doctora Claudia, y precisamente para el cierre quiero darle la palabra a Pablo Andrés Clavijo, quien es el gerente del clúster de turismo Norte Mi Destino de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Pablo, muy buenas tardes, que al inicio no estaba conectado cuando iniciamos. Muchas gracias por todo, como dice la doctora Claudia, por todo el apoyo desde la Cámara de Comercio. Creo que tiene problemas con micrófono Pablo. De todas maneras, pues bueno, nada, darle las gracias a todos por conectarse. Los esperamos pues en nuestras siguientes actividades y pues desearles una feliz tarde a todos.